Buen día a todos nuestros asistentes. Les damos la más cordial bienvenida en nombre de Acesco Colombia a nuestro sexto webinar del año. Para el día de hoy tenemos una agenda bastante interesante y que esperamos que sea de mucho provecho para todos. Iniciaremos con el lanzamiento de Metal Roof Acesco, un producto del cual nos sentimos muy orgullosos y el cual va a presentar nuestro líder de innovación. Y por último tendremos, por último pero no menos importante, finalizamos con la conferencia Ventajas de las estructuras a baja pendiente por parte de Firestone Building Products. Hoy contamos con dos invitados muy especiales. Uno de ellos es el ingeniero Francisco Granados. Francisco es el líder de innovación de Acesco. Es ingeniero civil, magíster en ingeniería civil con énfasis en estructuras. Cuenta con certificación en innovación nivel 1 del Global Innovation Management Institute. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector de estructuras metálicas, en el área técnica comercial, desarrollo de productos y metodologías de investigación. También contamos con el ingeniero Tarcisio Noguera. Tarcisio es gerente técnico y de especificación para Firestone Building Products. Es ingeniero civil con licencia en Colombia, Florida y Carolina del Norte en Estados Unidos. Es miembro de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Es profesional LEED desde el 2009 y cuenta con certificado Wind Mitigation Inspector. Recordamos que a nuestros asistentes que al finalizar contaremos con un espacio de 15 minutos para resolver todas las inquietudes y las cuales pueden ir haciendo durante la conferencia. Entonces, les damos la más cordial bienvenida a todos, a los ingenieros, y bueno, creo que podemos iniciar, Francisco, con la presentación. En estos momentos tenemos 133 asistentes y en lo posible van a ir aumentando durante los próximos minutos. Bienvenidos. Perfecto, Daniel, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Los saludo pues desde casa, como estamos casi todos. Vamos a iniciar la presentación. Voy a apagar la cámara para tener un poco mejor de ancho de banda. Listo. Básicamente, nosotros hace unos años comenzamos a mirar en qué producto podíamos hacer una innovación, o es un proceso que llevamos hace muchos años buscando nuevas soluciones, buscando nuevos productos para ofrecer al mercado. En algún punto de esa historia nos encontramos con las cubiertas de baja pendiente, que normalmente en Colombia se utilizaban o se utilizan, digamos, de manera tradicional con una teja normal puesta en la parte inferior para soportar una serie de cosas así. Esto en el mundo se conoce como un roof deck. El roof deck básicamente es una combinación de lo que nosotros conocemos como metal deck, que sirve para hacer placas de entrepiso, pero el roof deck no está diseñado para hacer una placa de entrepiso. Y una combinación de teja que se pone en cubierta, pero tampoco está diseñado o está especificado para manejar agua. Entonces es una combinación de las dos cosas, es digamos una categoría nueva que nosotros hemos querido entrar y básicamente, si esto me funciona, ya, ahora sí. Pues esto se define como un elemento metálico, ¿sí? Digamos que su geometría o su figura es muy parecida a la de una teja. Si uno la ve, es muy parecida a la de una teja, pero tiene unas características que la hacen, digamos, funcionar adecuadamente en un techo como soporte estructural, es decir, es un elemento estructural. Ya aquí no vamos a ver materiales calidad comercial, no vamos a ver grados pequeños, es decir, esto se produce en grado 40, perdón, que son materiales estructurales importantes. Entonces el metal roof pues básicamente es el soporte estructural ¿de qué? De un sistema de cubierta. El sistema de cubierta normalmente pues tiene al menos, y digo al menos porque hay sistemas bastante complejos, pero al menos tiene 3 capas, ¿sí? El deck estructural, o nuestro metal roof, que es quien soporta todas las capas de la cubierta, tiene normalmente un aislante, ¿sí? Y luego un material que sirve para impermeabilizar la cubierta, es decir, el material que maneja el agua encima de la cubierta, que normalmente puede ser un TPO o una cubierta metálica,
en la conferencia que nos va a dictar Firestone ahora más adelante, pues es un enfoque de TPO. ¿Por qué? Porque este producto fue básicamente desarrollado para ese uso. ¿Qué vimos nosotros en Colombia? Que el producto estaba entrando fuertemente al país, pero no tenía un deck de techo, un metal roof adecuado. Entonces comenzamos a hacer pruebas con las cubiertas existentes, buscamos arquitectónica, master mill, pero esto, aunque es muy parecido a una cubierta, pues tiene sus cositas que la hacen diferente y no era óptimo, por lo que nos pareció adecuado desarrollar este sistema. Entonces, para que ustedes lo entiendan un poco mejor, pues básicamente el sistema se compone pues de su estructura principal, siempre hay una estructura principal, en este caso pues son unos tubos, pero puede ser una estructura de cualquier otro estilo. Está el metal roof que se coloca sobre la estructura principal, sobre el metal roof se coloca el aislante y sobre el aislante el TPO, que es quien va a evitar que haya un ingreso de agua a la edificación. Este digamos que es la configuración más sencilla, como les digo, estos sistemas de cubierta de aquí para arriba pues pueden ser un poco más complejos. De pronto Firestone nos habla ahora más adelante de eso, pero digamos que la configuración más sencilla que se utiliza es así. Adicionalmente, pues obviamente esto puede ser un aislante y una teja sin traslapo. Eso también es otra función del metal roof, pero pues obviamente eso es tema de otro webinar, no lo vamos a manejar en este momento. Entonces, el metal roof, pues básicamente tiene unos beneficios muy marcados. Nuestra geometría tiene 1 metro de ancho útil, digamos que fue algo que vimos en el mercado. En el mercado se conseguían, digamos, elementos que se podían poner acá abajo, pero son elementos que tienen un ancho útil menor. Claramente el mercado colombiano pues está orientado a manejar elementos de 1 metro de ancho. ¿Por qué? Porque pues es nuestra unidad de medida. Entonces, desde hace pues, muchos años, desde la Master Mill que sacamos al mercado hace bastantes años, pues decidimos que era eficiente para el mercado colombiano sacar elementos de 1 metro de ancho útil. Por lo tanto, fue casi que una restricción al momento de generar este producto. Y pues llegamos a un producto con 1 metro de ancho útil que en general tiene un 10% más que otros productos en el mercado que se utilizan para esto mismo. Logramos con ese ancho útil generar una geometría de 42 milímetros de alto. Esto es importante porque ustedes saben que la altura genera un buen o mal comportamiento con respecto a las deflexiones de un elemento. Entonces, los 42 milímetros nos generaron un elemento bastante bueno en cuanto a su comportamiento de flexiones, y algunas de las recomendaciones que recibimos cuando estábamos haciendo el desarrollo de este metal roof, tanto de Firestone como de los instaladores, como de otras empresas fabricantes de TPO, como de otros instaladores, era que, digamos que este tipo de elementos por debajo de 38 milímetros no era adecuado. Entonces, digamos que fue como lo mínimo, pero logramos llevarlo a 42 milímetros, generando una geometría bastante buena. Otro tema importante es que manejamos un espesor mínimo de 0,60. Como les digo, esto es un elemento estructural, es decir, necesita tener digamos, una resistencia adecuada para soportar todo lo que se le coloque arriba, porque pues obviamente no solamente es el aislamiento del TPO, yo necesito gente acá arriba instalando este tipo de cosas que me va a generar una carga importante. Entonces, lo que se hizo fue manejar un 0,60, aunque digamos, en el mundo en general las aplicaciones arrancan en 0,75 cuando se requieren algunas certificaciones. Sin embargo, lo que hablamos con los instaladores y con los fabricantes es que muchas aplicaciones pues no se meten en el tema de sacar una certificación, entonces se pueden desarrollar a partir de 0,60. Lo que sí es claro es que menos de 0,60 es difícil que un producto de estos funcione, por lo tanto nuestro espesor mínimo es 0,60. Sin embargo, para cualquier uso, digamos que necesite una capacidad mayor o una resistencia mayor, pues hemos llevado este elemento a poderlo fabricar hasta 1.2 milímetros de espesor. Entonces, cuando manejamos ya el 1.2 milímetros como un espesor superior, pues ya es un comportamiento diferente y
los da, como dice allí, nos da un rango de opciones para diseño que tampoco lo podemos encontrar en otros productos del mercado. Entonces, estamos convencidos que es un gran beneficio que estamos ofreciendo al mercado, tener un rango amplio de espesores, tener una altura bastante buena para controlar reflexiones y manejar un ancho útil de 1 metro, que es básico para el mercado colombiano. ¿Y esto se logra cómo? Pues básicamente esto es un producto diseñado para el mercado colombiano. Es decir, este no es un producto que nosotros compramos una máquina afuera y una geometría afuera y la trajimos. Obviamente es muy parecido, y lo vamos a ver ahora, a los decks típicos que hay en el mundo, pues porque obviamente no nos podemos alejar mucho del tema, pero tiene unas características bien específicas que lo hacen, digamos, muy bueno para el mercado colombiano, porque fue básicamente diseñado con instaladores del mercado colombiano para el mercado colombiano y con los fabricantes que llegan al mercado colombiano. ¿Qué más tenemos en el metal roof? Básicamente, pues heredamos todas las ventajas que tenemos nosotros en nuestras cubiertas, es decir, tenemos un acabado galvanizado, tenemos un acabado prepintado, que pues nos da la posibilidad de poder especificar y poder un rango de diseño tan grande como lo necesite el proyecto. Es decir, tenemos un proyecto con ciertas características específicas, podemos especificar un acabado galvanizado o un acabado prepintado de, digamos, de determinado rango o resistencia, y con eso podemos solucionar todos los proyectos que se encuentren, digamos, en el camino. Pues como les dije, pues evidentemente esto es un soporte de cubierta, ¿sí? Y como les dije también, el acero es calidad estructural grado 40, que es un acero, digamos, de alta resistencia. No se va a producir en menos. Un elemento estructural con algo menos es bastante inadecuado, aunque podría ser, pero es bastante inadecuado para el uso. Entonces, grado 40 es lo mínimo, que es lo que nosotros manejamos como estándar mínimo en nuestros productos. Esta es la geometría de Metal Roof. Entonces, la geometría de Metal Roof básicamente tiene varias características importantes. La primera, como ya les dije, es 1 metro de ancho útil, generando pues un cubrimiento 10% mayor a lo que uno consigue normalmente en el mercado. Tenemos la altura de 42, pero no solamente eso, sino tenemos una abertura aquí, en esta zona de 66 milímetros, que es adecuada para colocar casi que, o bueno, casi no, cualquier tipo de aislamiento. Normalmente cuando uno tiene aberturas muy grandes, pues el aislamiento, si quedan voladizos, es decir, si yo coloco una bandeja de aislamiento hasta acá y la otra arranca acá, es bastante probable que esto se me rompa cuando pase el trabajador. Entonces esto también fue controlado, esto también lo especifican algunas normas internacionales. También lo hicimos, digamos, pensando en eso. Como les dije, manejamos espesores desde 0,60 hasta 1,20. Los espesores 0,60 y 0,75 los podemos fabricar galvanizados o pintados, y los espesores de 0,90 y 1,20 solamente son galvanizados. En general, el recubrimiento pues, va a ser un 180, un Z180, que esto es lo que normalmente en el mercado se conoce como G60, pero digamos que estamos tratando de utilizar la terminología del sistema internacional, por lo tanto es Z180, son 180 gramos por metro cuadrado. Esto es súper importante porque realmente esto es lo que nos da protección contra la corrosión mínima de este producto. Normalmente productos importados pues llegan con un recubrimiento mucho más bajo, y esto es un tema que mucha gente no lo conoce, entonces lo pasa por alto, pero es importante entender cuál es el recubrimiento de zinc, porque no todas las láminas galvanizadas son iguales. Yo puedo tener una lámina galvanizada, pero con un recubrimiento mucho más. Entonces, para un elemento estructural, pues es importante este 180, y en casos donde se requiera algo, un ambiente diferente, un ambiente agresivo o un ambiente que necesite una protección mayor, pues obviamente podemos subir esta protección a, en general, 275 o más. Pero realmente en el país el 180 es como bastante utilizado, y el 275 para elementos donde se requiera mayor protección. Adicionalmente, pues básicamente manejamos un peso. Esto está en los catálogos, esto es una tabla que ustedes ven de los catálogos. Tenemos un peso que
cuando uno hace cuentas con el metro de ancho útil, pues básicamente el metro de ancho útil, al ser un 10% mayor de cubrimiento, pues termina siendo alrededor de un 10% menor el peso del elemento por metro cuadrado, que termina siendo alrededor de un 10% o un poco menos de diferencia en costo con sistemas diferentes que se consiguen en el mercado. Entonces, el metal roof, pues básicamente se pinta, se puede pintar, pero la pintura obviamente tiene que ir en la cara inferior. ¿Por qué? Porque esto es un elemento que por arriba va a tener el aislamiento y el TPO. Entonces, pues, el acabado que yo voy a ver, pues va a ser en la cara inferior. Entonces, como les dije, nosotros podemos producirlo en galvanizado o podemos producirlo en pintura. ¿Qué pintura? Pues básicamente los colores estándar que tenemos, y para un proyecto especial se puede hacer un color especial, fabricación especial, ya tiene unas condiciones comerciales un poco diferentes porque necesitamos unos volúmenes mínimos y ese tipo de cosas, pero en general los colores de cubiertas que nosotros manejamos son fácilmente utilizables en el metal roof sin ningún problema. ¿Sí? Aquí pues trato de hacer una representación del blanco 9002, que es lo que tradicionalmente se coloca al interior, pero dependiendo de la arquitectura o de lo que se necesite, pues podemos fabricarlo en cualquier color. Siempre teniendo en cuenta que nuestro metal roof pintado va a ser o 0.60 o 0.75. ¿Sí? En esos espesores es donde podemos pintar. ¿Y qué tecnología de pintura? Pues básicamente la misma tecnología de pintura de cubiertas, que esto es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque no solamente el recubrimiento galvanizado es el que nos da la protección contra la corrosión, esto es un elemento súper importante para la protección contra la corrosión, pero cuando yo tengo un elemento pintado, pues estoy manejando un sistema dual y ya lo que tengo que mirar es cómo funciona el recubrimiento galvanizado junto con la tecnología de pintura. Entonces, si ustedes han mirado nuestra carta de pinturas y nuestra tecnología de pinturas y nuestras cartas de garantías, pues básicamente van a encontrar que tenemos diferentes tecnologías de pintura, que tenemos Protec Super, Protec Ultra y Protec Master. Estas tecnologías, pues básicamente se pueden utilizar en diferentes aplicaciones dependiendo de la agresividad de la corrosión, o sea, del ambiente agresivo con respecto a la corrosión. Entonces, en general, Protec Super, pues son aplicaciones tradicionales, aplicaciones normales, donde no haya, digamos, algo raro, pues, que me esté afectando la cubierta. En general, la norma 12944, pues, define esto en diferentes categorías, desde C1 hasta C5. En el caso del Protec Super, pues, requerimos que un C3 funciona sin problema para un Protec Super. Si ya tengo un C4, que es una agresividad alta, o un C5, que es industrial o cerca a la costa, pues ya necesito irme con otro tipo de cosas. ¿Qué es importante aquí? Que recuerden que lo que yo estoy protegiendo es la parte inferior, que es lo que queda al interior de la edificación. ¿Por qué? Porque arriba pues tengo otros elementos que no van a dejar que el ambiente, digamos, dañe la cubierta. Y evidentemente, pues así haya otros ambientes, tengo una superficie que igual está galvanizada. Entonces, lo importante es que nosotros debemos definir este tipo de tecnología de pintura dependiendo de lo que suceda en la parte de abajo de la cubierta. Entonces, es un análisis un poco diferente al que normalmente hace uno, que normalmente en cubiertas uno analiza qué pasa en la parte superior de la cubierta. Aquí es un análisis de qué pasa al interior. Entonces, normalmente, pues uno va a ir con un Protec Super porque son interiores. Sin embargo, lo importante es que estos interiores a veces son de empresas de manufactura donde se producen químicos o donde se producen algún tipo de gases que ya no lo van a clasificar aquí, sino lo pueden clasificar en cualquiera de estos, porque se vuelven áreas industriales o elementos industriales donde al interior puede que estén, digamos, con un ambiente mucho más agresivo. Traducción, tenemos la posibilidad de generar cualquier tipo de pintura de este estilo para generar cualquier tipo de protección para cualquier tipo de ambiente. Lo que hacemos normalmente es hacer un análisis del proyecto y hacer una recomendación de cuál sería el acabado adecuado para cada proyecto. Eso lo podemos hacer, el departamento técnico nos ayuda con eso. Entonces, básicamente,
estamos, digamos, dispuestos a mirar los proyectos y hacer alguna recomendación en ese sentido. El Metal Roof, pues obviamente como todos nuestros productos estructurales debe tener una normativa. Entonces, como les dije, esto es una combinación o es algo muy cercano al Metal Deck, pero es un poco diferente. En el mundo realmente el deck metálico lo dividen en deck de piso compuesto, que es realmente nuestro Metal Deck. Nuestro Metal Deck es un deck de piso compuesto, es decir, es una placa para hacer, o es una lámina para hacer placas de entrepiso compuestas, es decir, concreto y acero. ¿Sí? En Colombia, este deck metálico compuesto pues está regulado con la NSR10, la norma colombiana de construcción sismo resistente. El capítulo F4 habla explícitamente, ella lo llama lámina colaborante, pero digamos que es exactamente lo mismo. Está en el título F, estructuras metálicas, ahí lo pueden encontrar. Y digamos que la normativa base internacional que nosotros siempre hemos manejado, pues es la norma ANSI del SDI o ANSI SDI, que en este caso pues está vigente la del 2017, que tiene una especificación y tiene un manual de diseño para este tipo de elementos. Entonces esto es lo que normalmente uno conoce y son las herramientas que uno tiene para el Metal Deck. En el caso del deck de techo, como no es exactamente lo mismo que un Metal Deck, pues obviamente debe tener otra línea de elementos de normatividad. Entonces, en este caso, pues el deck de techo no va a ser Metal Deck, va a ser Metal Roof. ¿Sí? La NSR no especifica, digamos, un elemento como deck de techo, sin embargo, en su capítulo F4, estructuras metálicas, título F, sí especifica ciertos elementos y ciertas características que deben tener cualquier elemento que se realice con lámina delgada. Entonces, sí está dentro de la NSR10, lo que pasa es que está como un elemento genérico, más no como un deck de techo, como si está el deck de piso. Entonces, igual las bases que tenemos son principalmente la NSR10 y para lo que nos haga falta, pues el ANSI SDI tiene algo que se llama Standard for Steel Roof Decks, que es básicamente dos documentos muy parecidos a los dos que teníamos acá, que es un estándar de normativa y un manual de diseño que nos van a dar los parámetros para diseñar esto. Entonces, como se pueden dar cuenta, pues básicamente todo esto tiene normativa, está dentro de la NSR10, entonces estamos, digamos, avalados por nuestro código o nuestra norma de construcción sismo resistente y tenemos unos referentes internacionales que nos ayudan a resolver cualquier inquietud que podamos tener referente al diseño de este tipo de elementos. Entonces, dentro de los catálogos que vamos a encontrar unas ayudas de diseño que las hemos tenido pues para todos los productos que nosotros manejamos. Entonces el Metal Roof pues no puede ser diferente. Nuestras ayudas de diseño pues van a ser unas tablas muy parecidas a las que manejamos en cubiertas, tablas de carga. Esto pues está bastante pequeño, pero básicamente abriendo una de estas están las propiedades de la sección, es decir, están las propiedades para cada uno de los espesores. La idea de estas propiedades mecánicas es que uno podría, con solo esta información, pues hacer un diseño completo de un elemento de estos. Sin embargo, pues se tienen unas tablas de carga que nos ayudan a hacer diseños mucho más rápido, mucho más fácil, donde cada una de estas, pues es un espesor que manejamos nosotros acá para cada uno de los espesores del Metal Roof. Entonces están las tablas de carga, están las propiedades de la sección, está la normativa que vimos anteriormente. Digamos que tenemos solucionado el tema técnico y el tema de diseño, que es un tema que en ASESCO siempre ha sido muy importante. Nosotros siempre hemos sido muy técnicos y queremos seguir siendo muy técnicos en nuestros productos y digamos que ya tenemos todo el soporte que necesitamos para este producto. Entonces, esto está dentro de los catálogos, está dentro de las ayudas, lo tienen disponible, sin embargo, también tienen disponible el departamento técnico de ASESCO para cualquier inquietud o cualquier pregunta que puedan tener sobre este producto, ¿vale? Esta es básicamente la introducción, el elemento como tal, el producto como tal que estamos lanzando el día de hoy. Como les dije, es un producto que es base de un sistema, por ende, creemos muy importante mostrar el sistema. Entonces, por eso, muy gentilmente, nuestros amigos de Firestone nos van a ayudar con una presentación donde se muestra
cómo es el sistema y cuál es la aplicación de este producto dentro de ese sistema. Entonces, Tarcisio, te doy la palabra. Listo, vamos a darle espacio al ingeniero. Tiene el micrófono en estos momentos silenciado. Vamos, ingeniero. Ahora sí te escucho. Sí, listo. Vamos a darle permiso de presentar para que nos comparta su pantalla. Listo, ingeniero. Ya puede compartir pantalla. Ok, muy bien. Bueno, queremos agradecer a Francisco, Juan y a Cesco por esta invitación. Los saludamos aquí desde el sur de la Florida, de la hermosa ciudad de Fort Lauderdale, donde Firestone Building Products tiene sus oficinas para Latinoamérica y para el Caribe. Y el propósito de esta charla es poder ayudar a todos los que están presentes el día de hoy a entender la razón por la cual el diseño a baja pendiente no solamente es la forma principal como se diseña en Estados Unidos y Canadá, sino cada vez se está cogiendo más fuerza en Latinoamérica. Y vamos a ver las razones que hay detrás y los beneficios que hay en una estructura. Para los que no me conocen, me presento, soy el ingeniero Tarcisio Noguera. Trabajo con Firestone hace muchos años. Tengo proyectos desde el 2005. Ayer estaba con mi jefe revisando algunos de estos proyectos que hemos hecho y hemos participado en los proyectos más importantes que hay en Latinoamérica. Los que les gusta el fútbol, estuvimos envueltos en el diseño y construcción de 5 de los estadios para FIFA 2014, el World Cup. Estamos ahora terminando el Aeropuerto Internacional de Santiago en Chile. Hemos participado en el aeropuerto de Montevideo, en el aeropuerto de Quito, Ecuador. Tenemos aeropuertos en el Caribe como el de Nassau, Bahamas. Una cantidad de proyectos muy importantes que nos ha dado la experiencia para poder hablar de este tema con propiedad. Y por eso queremos compartir con ustedes el siguiente temario. Voy a apagar mi cámara para que tengamos mejor ancho de banda. Y vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy. ¿Qué queremos hablar hoy? Vamos a hablar un poco de normas internacionales y entender por qué en muchos casos es importante acudir a la norma internacional más que a la norma. Creo que apagaste la presentación y no la cámara. Ok, discúlpame. Ok. Discúlpame, sí, tiene razón. Ya apagué. Ahora se ve la presentación. Sí, señora, ahí se ve bien. Ok, perfecto. Gracias, Francisco. Entonces, estos son los temas que vamos a considerar hoy. Normas internacionales, las razones que están detrás de que la cubierta tipo deck, que es como se llama este tipo de cubierta, tiene un uso masivo en Estados Unidos, Canadá. ¿Qué características tienen los diferentes decks? Y las ventajas en temas hidráulicos, granizo y, muy importante, estructurales de este tipo de cubierta. Y muchos de ustedes en Colombia seguramente utilizan el programa SAP 2000 para sus diseños estructurales. Vamos a ver un ejemplo de la vida real en el cual, utilizando este programa, pudimos lograr demostrar los beneficios de este sistema. Arranquemos entonces en materia con nuestra presentación de hoy con las normas internacionales. Si usted mira, vamos a hacer referencia al International Building Code. El tema de diseño de cubiertas es algo muy importante a nivel internacional. Por eso, este código internacional dedica 3 capítulos, el capítulo 15, 16 y 17, no solamente al diseño, sino la forma como se debe construir una cubierta tipo deck. El American Society of Civil Engineers 7, la versión del 2016, trae también el capítulo 6, donde se explica claramente la forma de diseñar una cubierta y adicionalmente trae el apéndice para mapas con velocidades de viento. Y Factory Mutual, para aquellos que no lo conocen, es una compañía de seguros. Ellos han sido pioneros en el desarrollo de normas de diseño para cubiertas o techos. Y la razón principal es porque se han dado cuenta cómo la mayoría de los siniestros comienzan desde la cubierta por un mal diseño. El datasheet 1.28 y el datasheet 1.29 analizan claramente la forma de diseño. Pensemos por un momento la importancia de las normas internacionales.
Y un punto muy claro son los mapas de viento. Estoy dando el ejemplo de Colombia, pero lo hemos visto en todos los países de Latinoamérica, en donde las normas recientes están un poco obsoletas en cuanto a velocidades de viento de diseño. Por ejemplo, aquí la norma colombiana NSR 10 muestra las velocidades de viento y si ustedes notan, la velocidad máxima de viento son 130 kilómetros por hora en la zona 5, que es Cartagena, Barranquilla, pero si ya nos vamos a otros lugares como la zona 3, estamos hablando de 100 kilómetros por hora. Pero note lo que mencionan las noticias. El Heraldo de Valledupar mencionó que en el 2015 un edificio recién construido bajo la norma internacional, un almacén por departamentos, un fuerte vendamal, se registró en Valledupar y derribó gran parte del techo del almacén de cadena ubicado en Las Flores. Bueno, ¿qué nos indica eso? Lo que acabamos de mencionar. Queremos hacer buenos diseños y en muchos casos queremos utilizar las normas internacionales. Piense en este mapa que estoy mostrando de México, Centro y Suramérica. La velocidad mínima de diseño por la norma internacional son 85 millas por hora, 136 kilómetros por hora. Esa es la velocidad mínima, no importa dónde se ubique. Y de ahí va subiendo en la medida que nos vamos acercando a las costas o en las zonas donde hay efectos de huracanes. Entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que es importante conocer las normas internacionales. Cuando usted ve el efecto que tiene el viento sobre una estructura, note el dibujo que está frente a ustedes. El viento golpea el edificio y va a generar en la parte superior un vórtex que va a ser un efecto de arrancamiento sobre la cubierta. Adicionalmente, si hay alguna abertura dentro del techo, el viento va a entrar en el edificio y va a generar una presión positiva empujando los elementos del techo para tratar de arrancarlos. Por eso es tan importante el que podamos tener en cuenta el efecto que tiene, como se ve en esta gráfica, el efecto de vórtice sobre el edificio. Una de las empresas que mayor trabajo ha hecho en cuanto a este análisis es Factory Mutual. Y Factory Mutual hace ensayos de laboratorio en el cual se coloca el techo en sí en una cama, como se ve aquí, de 24 pies por 12 pies. Se coloca el ensamble completo de techo, incluyendo el deck, aislamiento térmico, membrana, todo el sistema de fijación, y se hace una simulación del efecto del viento, inyectándole por debajo la presión necesaria. Esto va aumentando de 15 libras en 15 libras hasta que llega un punto, como podemos ver acá, 105 PSF, estos son libras por pie cuadrado, 512 kilogramos por metro cuadrado de carga de succión hasta que falle el elemento de la estructura. ¿Qué es lo que va a permitir estos ensayos? Al final, Factory Mutual, quien es una compañía de seguros, puede generar una certificación. Y esta certificación, como usted puede ver, es sumamente específica. Trae claramente el número del ensamble que se está utilizando, indica las características de resistencia a fuego externo e interno. En este caso menciona 1A, que es la mayor resistencia a fuego externo e interno. Obviamente el fuego se puede generar al interior del edificio o se puede generar en el exterior del edificio. Y el tipo de aislamiento que se está utilizando, en este caso es polisocianurato, un aislamiento aprobado por Factory Mutual que no propaga fuego, puede permitir llegar a ese tipo de clasificaciones. Y el fuego exterior clase A significa que tiene resistencia a fuego extremo. Y esto lo permite el tipo de membrana, en este caso el TPO que se está utilizando. Y finalmente le va a indicar cuáles son las cargas de arrancamiento máximas que resistió el ensamble. Bueno, con esto va a permitir que el diseñador pueda escoger el ensamble de techo que le va a funcionar para su edificio. Ahora entramos en un punto muy importante. ¿Por qué es tan importante y masivo el uso del diseño de baja pendiente? Y cuando estamos hablando de baja pendiente, estamos hablando de cubiertas al 2% de pendiente. En muchos países, la baja pendiente se considera desde 5.1% hacia abajo.
y es una pendiente que funciona muy bien con los sistemas de membrana. Vea, por ejemplo, la foto que tenemos aquí al frente. Este es el estadio Hard Rock Café, aquí en el sur de la Florida, hecho con un sistema de TPO, pendiente del 2%. Y a vista de esta fotografía, se ve casi plana. Pero note lo importante que es el diseño de este tipo en Estados Unidos. Más de 20 millones de pies cuadrados hay instalados en Estados Unidos. Anualmente se instala más de 1 millón de pies cuadrados en Estados Unidos de este tipo de sistema, como se ve en la fotografía de fondo de esta presentación. Y la NRCA, que es la Asociación de Constructores de Techos de Estados Unidos, mencionó que es la opción número 1 de los arquitectos americanos. La pregunta es ¿por qué? Si a todos nosotros, cuando fuimos a la universidad, nos hablaron de que los techos deben tener alta pendiente para que el agua corra rápidamente. Y a veces ese concepto se nos queda grabado en la mente. Pero ¿cuáles son los beneficios reales que tiene la baja pendiente? Vea los usos que hay en Estados Unidos. Centros comerciales, hospitales, estadios, oficinas, fábricas, grandes superficies, todas diseñadas al 2% de pendiente. Vamos a entender el por qué. Veamos una de las primeras razones. Quise utilizar a Can-Am porque este es uno de los fabricantes canadienses y americanos más grandes de deck metálico. Ellos fabrican 860,000 toneladas de deck metálico anualmente. Y noten lo que ellos mencionan de referente al deck. ¿Cuál es la mayor ventaja? Dice que se puede utilizar como un diafragma. Y ese es el punto que queremos destacar en la presentación de hoy. Un diafragma. Dice que esta hoja metálica puede trabajar al transmitir las cargas horizontales que recibe la cubierta a la estructura secundaria. Y eso es sumamente importante y veamos por qué. Vamos a hacer referencia a la siguiente normativa. El ASCE 7 del 16, cuando habla de fuerzas horizontales, obviamente pensamos en el sismo y pensamos en el viento. Y note lo que el capítulo 12 de la norma ASCE 716 menciona. Dice que las cargas de sismo se pueden considerar en el diseño como diafragma. Y note lo que menciona el punto 12.311, cuando se coloca sobre un steel deck, aunque no tenga ningún tipo de relleno. Francisco estaba hablando del deck metálico donde se utiliza como entrepiso, pero en el caso de la cubierta es un deck metálico que no lleva ningún tipo de relleno ni de topping. Sin embargo, la norma americana menciona que se puede utilizar el diseño como diafragma. ¿Qué hay, por ejemplo, de las cargas de viento? Nuevamente, la transferencia de fuerzas laterales sobre un deck sin ningún tipo de topping es aceptado y se puede utilizar en el diseño estructural del edificio. El International Building Code, en el capítulo 16, cuando habla de viento y sismo, claramente hace referencia a lo que dice el ASCE 7, capítulo 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18, a los cuales ya hicimos referencia. Bueno, ¿qué nos enseña este punto? Bueno, el Steel Institute tiene manuales de diseño que nos va a permitir identificar la forma de trabajar un deck metálico para que funcione como un diafragma y nos ayude a transmitir las cargas horizontales, tanto de viento como de sismo, a lo largo de toda la estructura. Pero, ¿cuáles son las características principales de una cubierta deck? Bueno, ya Francisco nos adelantó parte de la información, pero esto es lo que llamamos una cubierta liviana. Y una cubierta liviana porque lo que más pesa es el deck metálico. Vimos las cargas, un deck metálico calibre 24 estaba alrededor de 5.6 kilos, un calibre 22 estaba alrededor de los 7 kilos por metro cuadrado. Sin embargo, los demás elementos que tenemos, como es el aislamiento térmico, que es un tablero de polisocianurato o PIR, como se llama, más una membrana de TPO, le estamos aumentando alrededor de 2.5 kilos por metro cuadrado. Si hacemos la sumatoria de los tres elementos, estamos trabajando en una cubierta liviana alrededor de 10 kilos por metro cuadrado de carga muerta.
¿cuáles son las ventajas? Bueno, una de las mayores ventajas es que el elemento metálico está completamente cubierto, porque va a tener un tablero de aislamiento y va a tener una membrana que lo va a aislar completamente del medio ambiente. Entonces, el peligro de corrosión del deck por la parte superior se elimina por completo. Únicamente iría el riesgo en la parte interior en el caso de que haya algún tipo de producción agresivo, como mencionó Francisco. Los acabados, como menciona, tenemos el G60 y el G90, de acuerdo a las necesidades que se tengan de protección. Note lo que menciona Factory Mutual en el datasheet 129. ¿Cuáles son las características mínimas que debería tener un deck para ser aprobado por Factory Mutual y ser utilizado en proyectos con certificación internacional? Note, calibre 22, estamos hablando de .749 milímetros. Muy importante, una altura de deck de 38 milímetros. Y note, adicionalmente, el tipo de fijación que se utilice también debe ser un tipo de fijación probado y comprobado. Por eso, cuando vemos el mínimo de características son calibre 22, un yield a una resistencia de 33 KSI, y eso nos va a permitir un máximo de luces de 72 pulgadas, 1.8 metros de distancia. Pero veamos cuáles son los diferentes tipos de deck que menciona Factory Mutual dentro de su lista de aprobaciones. Bueno, tenemos el deck tipo A. Este es el que se le llama el Narrow Rip. Todos tienen, los que vamos a mencionar al principio, 1.5 pulgadas de altura. Las características de este tipo de deck es que son utilizados para luces cortas, menores de 4 pies. Tenemos el tipo B, que es el más común, utilizado en Estados Unidos y México. Misma característica, 1.5 pulgadas de altura, una repetición de 6 pulgadas, considerado como elemento estructural. Tenemos ahora el tipo F, que es el que tiene un intermediate rip. ¿Cuál es la característica del tipo F? Si usted nota, la parte superior del deck es mucho más ancha que la parte inferior, como el deck producido por Acesco. Y esa característica va a permitir una fácil fijación de los elementos que tenga sobre el techo. Mínima característica, 1,5 pulgadas, 38 milímetros de altura, ideales para luces de 6 pies con múltiples apoyos, y transmite también cargas horizontales y verticales a la estructura principal. Ahora ya tenemos decks especiales, que es el tipo N, el cual ya tiene una altura de perfil de 3 pulgadas y se utiliza, obviamente, por su mayor inercia, por mayor altura, para grandes luces mayores de 15 pies de distancia. El deck que acabamos de analizar con Francisco, el deck de Acesco, pues tiene características muy importantes. Tiene más de 1,5 pulgadas de altura en su perfil, 1,65 pulgadas. Tiene una repetición de 9.48 y al tener un ancho de base superior alto, va a permitir una fijación de muchas variedades. Podemos hacer fijación de repetición de 6, repetición de 8, repetición de 10 o repetición de 12. Y las características, tiene una resistencia de 40 KSI, que es superior al mínimo requerido por Factory Mutual de 33 KSI. Veamos rápidamente el proceso de instalación. Para aquellos que nunca han visto una cubierta deck, este es el proceso. Se instala el deck metálico con una fijación mecánica a la estructura secundaria, tornillos autoperforantes. Inmediatamente después se coloca el tablero de aislamiento térmico, el cual es un tablero de poliisocianurato, y la razón principal, la resistencia al fuego que tiene este tablero. Se coloca fijado mecánicamente al deck directamente con tornillos y platos. Enseguida se colocan los rollos de membrana, en este caso es un TPO blanco, si usted puede notar, son rollos que tienen 3 metros de ancho hasta tener 30 metros de largo, lo que permite cubrir la cubierta de una forma muy rápida. Se hace una fijación mecánica del deck y el patrón de fijación va a depender de las cargas de viento donde está ubicado el edificio que se está analizando. Si usted nota, se colocan platos, tornillos
y después se hace un traslape en donde se oculta por completo el tornillo. Y esto es algo muy importante. En el momento en que usted hace este traslape que ve aquí, y a través de este equipo, que es un soldador de termofusión, pasa la máquina, va a hacer una termofusión que va a asegurar por completo la estanqueidad del edificio. Y el tornillo y el plato quedan completamente ocultos, lo que nos indica que no hay elementos metálicos que queden expuestos. Los remates, como usted puede ver aquí, los remates son muy bien hechos. El borde de techo se puede envolver, el borde de techo se remata con barras de terminación de aluminio. Los parapetos o pretiles se pueden forrar, lo que hace un elemento completamente hermético del edificio, muy utilizado en edificios que están presurizados, que tienen presión positiva para mantener el polvo afuera. Este es el sistema ideal por el sello completo que tiene el sistema. Otra característica es el tipo de penetraciones. Cuando se tienen penetraciones en el techo, el sistema de TPO va a permitir hacer sellos individuales completamente herméticos. Se pueden generar caminaderos, como se puede ver a través de estos tapetes, que nos permite hacer mantenimiento de los equipos que hay sobre el techo, y se puede colocar cualquier tipo de elemento sobre la cubierta, como se ve en esta fotografía, con todas sus patas completamente selladas, y esto es un sistema que no va a requerir mantenimiento. Los bordes de techo también se pueden rematar con metal forrado con TPO, lo que da un acabado bastante elegante sobre una cubierta. Ahora la pregunta va a ser, ¿qué hay de las canales internas? Noten, uno de los problemas en muchos edificios es que cuando la canal se tapan las bajantes, el agua rebosa al interior del edificio. Con los sistemas de TPO, la ventaja tenemos es que la canal se puede forrar en su totalidad, lo que hace que aun cuando las bajantes se tapan, el agua nunca va a entrar al interior del edificio. Y los remates contra pretiles, si usted nota, se hace un sellado hasta 20 centímetros de altura con una barra de terminación, lo que permite que haya estanqueidad completa en el sistema. Entonces, es un sistema o es un diseño muy bien hecho, muy bien pensado, que garantiza estanqueidad en el techo. Aquí podemos ver fotos, cubiertas al 2%, con equipos sobre la cubierta, caminaderos que permiten identificar las zonas para llegar a los equipos y hacer mantenimiento, combinación con iluminación natural a través de domos posicionales que nos permiten colocar la luz donde se necesita. Y usted puede ver lo fácil que es caminar y mantener un techo cuando se hace primero a baja pendiente, al 2% de pendiente, y más cuando se utiliza este tipo de sistema de membrana. Pero un punto muy importante que hay que tener en cuenta, como menciona el Stick Deck Institute, son las conexiones. Para poder diseñar la cubierta o el deck metálico como un diafragma, se deben tener características mínimas en el punto de conexión entre el deck y la estructura secundaria, que serían las correas, los purlins, como se llame, de acuerdo al país en donde se esté trabajando. Y noten las características mínimas: 45 libras por pie cuadrado. Estamos hablando de 229 kilos por metro cuadrado de resistencia al arrancamiento. Y esto puede aumentar en la medida que nos acerquemos a los perímetros y esquinas del edificio. La norma de Factory Mutual Datasheet 4451 nos ayuda a hacer los análisis de cortante y arrancamiento de los tornillos, lo que nos permite al final determinar si el tornillo que estamos utilizando, si el diámetro, si el ancho de cabeza es suficiente para poder considerar ese tornillo como transmisor de cargas horizontales de sismo y viento del deck metálico a la estructura secundaria. Veamos la importancia de la norma colombiana, la NSR 2010, en el capítulo A367 y en el A368, considera que para la cubierta se puede utilizar el deck metálico con la constricción de diafragma. Claramente lo dice. Dice, la deflexión permisible debe ser aquella que permita que los elementos adheridos mantengan su integridad estructural bajo
las fuerzas impuestas, cuando está hablando sobre diafragmas. Y esto se puede demostrar fácilmente con las normas que hemos mencionado. Vamos a ver un ejemplo en el cual hicimos un análisis sobre un edificio de gran superficie ubicado en Colombia, 60.000 metros cuadrados, riesgo sísmico intermedio, altura de 2.000 metros de altura, carga de granizo baja, carga de pluvial alta. Y eso es muy importante, la carga pluvial, porque aquí es donde comenzamos a ver los grandes beneficios. Vea lo que significa diseñar un edificio de este tamaño con el sistema tradicional, pendientes del 8 al 9%. Usted ve un edificio con 10 aguas, y al tener 10 aguas, imagínese, tiene 1, 2, 3, 4, 5 canales internas y 2 canales externas. En el momento en que se disminuye la pendiente del edificio, manteniendo la misma altura de cumbrera, que a veces es la limitante, vamos a poder eliminar todas las canales internas y dejar únicamente a 2 aguas. Primer beneficio. Veamos el control de escorrentías en esta comparativa. Si usted mira el análisis que estamos haciendo por la escorrentía generada por la alta pendiente, la fórmula de Manning está directamente proporcional a la pendiente. En la medida que aumento la pendiente, el caudal que estoy generando en mi edificio es mucho mayor. Y en este caso, con el 8% de pendiente, estamos generando un caudal de 0.84 metros cúbicos por segundo. ¿Qué hay si bajamos la pendiente al 2%? ¿Nota la diferencia? 2% de pendiente, 0.42 metros cúbicos por segundo. 50% menos de caudal. ¿Ve usted el primer beneficio? Aquí en la Florida, en Estados Unidos, donde es el estado con mayor pluviometría de todos los Estados Unidos, se diseña al 2% de pendiente. Porque en la medida en que el agua corre más lentamente sobre el techo, aún después de que pase un huracán con grandes cantidades de descargas, va a trabajar mucho mejor porque no va a saturar las bajantes ni las canales y las va a ahogar, que sucede cuando tenemos alta pendiente. ¿Cuál fue el resultado en este proyecto? Tan solo mire el plano del lado derecho. El solo hecho de eliminar las canales interiores, eliminamos toda esa tubería de bajantes, canales, tubería subterránea, excavación, cajas de inspecciones. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, el resultado muy sencillo. Si usted mira cada uno de estos aspectos que estamos destacando aquí, disminuimos en canales, 62%. Se disminuyó en bajantes en un 82%. Se disminuyó en tubería de conducción, 75%. Y la excavación necesaria se bajó en un 67%. En este proyecto específico se logró cerca de $1 millón en ahorro simplemente por cambiar de pendiente tradicional a baja pendiente. ¿Empieza usted a ver los beneficios? Bueno, ¿qué hay del granizo? Bueno, Bogotá y en Colombia se ven muchas granizadas. Estas fotografías fueron de la granizada del 10 de marzo del 2020, en donde el granizo no solamente afecta a las calles y genera problemas de tráfico, pero genera problemas en las estructuras. Cuando el granizo cae en las canales, satura las bajantes. ¿Y qué es lo que sucede? El agua comienza a entrar a los edificios como si fueran cascadas. Y ese es uno de los problemas más graves de los sistemas de pendiente tradicional, porque el granizo va a los puntos bajos. ¿Y cuáles son los puntos bajos? Las canales interiores. Sin embargo, cuando mantenemos el 2% de pendiente, el granizo cae sobre la cubierta, se distribuye uniformemente, lo que genera una carga distribuida mucho más pequeña que una carga concentrada en las bajantes, y una vez que salga el sol, derrite el granizo y el agua corre libremente a las bajantes. Mejor comportamiento en cuanto al granizo. Pero el granizo tiene otro aspecto, ¿no? En el momento en que cae, va a generar un impacto. Y en muchos de los casos, cuando tenemos iluminación natural en el techo, como los sistemas tradicionales con teja translúcida, lo que el granizo va a hacer es reventar cualquier elemento que encuentre sobre su paso. ¿Qué diferencia con los sistemas de iluminación natural a baja pendiente, en donde se utilizan domos prismáticos
posicionales con una resistencia muy alta de 500 libras por pie cuadrado. Cumple con la normativa de OSHA y las asegura que uno puede instalarlos sin el riesgo de que una persona por accidente vaya a caer a través del techo si cae sobre alguno de estos elementos. En este proyecto específico se tenía un sistema de iluminación tradicional, 8.7% de área de cubierta. Cuando hablamos con el arquitecto y le preguntamos, bueno, ¿y por qué escogió el 8.7%? Me dijo, bueno, porque eso es lo que hacemos aquí en la oficina. Bueno, ¿y cuánta luz le genera ese 8.7%? No sé. Bueno, esa es la respuesta que hemos escuchado en muchos países de Latinoamérica. Sin embargo, cuando se utiliza los sistemas de iluminación natural posicionales prismáticos, note usted, 1.5% de área de cubierta. Y únicamente con ese 1.5 se está generando casi 400 lux de iluminación dentro del edificio. Es algo medido, es algo comprobado. En este caso, obviamente, los elementos prismáticos tienen un costo mayor por unidad. Por eso no lo podemos comparar uno a uno. Tenemos que compararlo solución por solución. La iluminación natural en el sistema tradicional eran 5.263 metros cuadrados, mientras que en el sistema de baja pendiente únicamente requería 907 metros cuadrados. ¿Cuál fue la diferencia de costo? Se ganó, hubo un beneficio económico de $44,000. Costaba menos colocar 1,5% de área translúcida que los 5.263 metros de área translúcida. Entonces, las comparativas hay que hacerlo sobre producto instalado y terminado con los requerimientos que tienen. ¿Qué hay, por ejemplo, si el edificio requiere aire acondicionado? Si usted mira la gráfica o la fotografía que está aquí en pantalla, cuando se requiere climatizar un edificio, el cálculo que se hace es el volumen de aire que hay dentro del edificio. Y la alta pendiente está generando un volumen de aire que nadie está utilizando. Este espacio es un espacio casi perdido, pero el análisis de aires acondicionados va a sumar todo ese volumen. En la medida en que nosotros bajemos la pendiente, obviamente vamos a ganar volumen interno de almacenamiento, pero vamos a disminuir el volumen de aire que las unidades de aire acondicionado tienen que mover. Pero el punto más importante que queremos destacar el día de hoy es el ahorro estructural. Y vamos a hacer una comparativa. Trabajamos en SAP 2000 ambos modelos, el modelo tradicional con 8 a 9% de pendiente comparado con la de 2%. Colocamos las cargas vivas, las cargas muertas en cada una de los elementos. Analizamos las correas en el sistema tradicional, las correas en el sistema de baja pendiente, las cargas vivas y muertas que hay sobre cada una de ellas, se calcularon. Y noten los ahorros que empezaron a aparecer. En el sistema tradicional, para ese edificio se requerían 1.635 toneladas de acero para las correas. Tan solo por bajar la pendiente y tener un elemento estructural como el deck, que estructuralmente permite luces mayores y transmite las cargas horizontales, se bajó a más de la mitad del tonelaje para tan solo correas. ¿Qué hay de las cerchas? Mire las dimensiones de las cerchas. Para el sistema tradicional teníamos una cercha que comenzaba en 1 metro, ¿cierto? Y terminaba en 2.10, con un distanciamiento de puntos de 1 metro con 32. Aquí podemos ver claramente la cercha. Ahora, en el sistema de baja pendiente ya disminuimos a 0.65 metros, si nota usted, a lo largo de todo el elemento estructural, como se puede ver en esta lámina. Bueno, ¿cuál fue el ahorro? Tan solo en cerchas pasamos de 835 toneladas a 610 toneladas. ¿Nota usted? Y si usted multiplica por 6 cerchas laterales y 15 cerchas centrales, empieza a ver el valor de tonelaje que se está ahorrando. Bueno, empezamos a colocar las cargas vivas, muertas,
todo el elemento de análisis sobre SAP 2000 y esta fue la conclusión del estudio. El sistema de TPO Firestone emplea un deck de acero calibre 22. Se ha verificado el comportamiento estructural de este elemento, asimilándolo a una constricción tipo diafragma del programa SAP 2000. Y veamos ahora cuáles son los resultados del sistema de baja pendiente cuando colocamos diafragma y cuando no colocamos diafragma. Veamos los resultados. Primero, veamos en la parte superior sin diafragma. Si usted nota, los elementos superiores de esta cercha están en rojo, no están cumpliendo. En la parte inferior, cuando le colocamos la constricción de diafragma, estamos permitiendo que el deck ayude a transmitir las cargas horizontales de un elemento al otro, lo que permite que cumpla estructuralmente los mismos elementos. ¿Qué hay de las deflexiones? Sin la constricción de diafragma, note usted una deflexión vertical de 13.8 en las correas, con la constricción de diafragma 10.27. Y es obvio, porque el deck está contribuyendo en esa transmisión de cargas. ¿Qué hay de las cerchas? Tenemos una deflexión sin constricción de diafragma de 26 centímetros y note la gran diferencia en las cerchas. Con constricción de diafragma, tan solo 11.56 centímetros. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este estudio? Y este estudio no fue hecho por Firestone. Firestone contrató una empresa de ingeniería en Colombia para que hiciera todo el análisis utilizando SAP 2000 con ambas alternativas. Y una vez se hizo todo el estudio, estas son las conclusiones. Es apropiado contemplar el aporte del deck de acero en el modelo estructural que se utilice. Utilizar una constricción tipo diafragma en el programa SAP 2000 contempla correctamente su funcionamiento como elemento elemento planar rigidizador y permite las deformaciones verticales reales del sistema. Porque en SAP 2000 usted también puede colocar un elemento como si fuera un plato, un plate. E hicimos también ese análisis, pero no es igual que la constricción de diafragma, porque la constricción de diafragma sí analiza las deflexiones verticales que se esperan en el edificio. Contar con esta modelación estructural favorece ampliamente el comportamiento ante cargas horizontales y verticales del edificio. ¿Le gustaría a usted saber cómo ingresar la restricción de diafragma en el programa SAP 2000? Si usted utiliza ese programa a nivel estructural, con mucho gusto podemos guiarlo paso a paso para entrar esa información. Aquí está nuestro email del departamento técnico, latentechnical@bifusa.com, y con mucho gusto atenderemos esa solicitud. ¿Cuál fue el resultado de todo el análisis que se hizo en este edificio? Si usted nota, vimos cómo las columnas aumentaron de tamaño 5.5%, obviamente, porque al disminuir la altura de las cerchas, las columnas tenían que ser más altas al interior del edificio. Sin embargo, empezamos a ver los ahorros en las zapatas, en las cerchas metálicas, en las correas metálicas y al final el ahorro estructural, incluyendo concreto, acero, fue del 35% en este edificio. Cuando hacemos el análisis económico, se ahorraron $831,000 en este edificio. Veamos el análisis total de toda esta investigación. Un ahorro de $1.8 millones. Hay un diferencial de costo de tipo de cubierta de $363,000. Al final, el ahorro total fue de aproximadamente $24 por metro cuadrado. Ahora entiende usted por qué en Estados Unidos todo se construye a baja pendiente, porque tanto hidráulicamente como estructuralmente es un elemento que es mucho más eficiente y tiene un mejor desempeño. Estuvimos conversando con ingenieros de diferentes partes de Latinoamérica y hablamos con esta compañía de ingeniería en México y le hicimos la misma pregunta. ¿Qué ahorros en porcentaje del costo de la estructura se puede lograr usando el deck como diafragma? Y México lo sigue haciendo. Nos dijo claramente, se estima que aproximadamente un 20%
En el total considerado, reducción mucho en el peso de columnas y armadura. Hablamos con un desarrollador en Colombia. Este es un edificio que se hizo en Colombia y note lo que él nos comentó, el ingeniero Guillermo López. Estos centros de distribución de Jerónimo Martín, de Pereira y Montería, utilizando el deck como diafragma para una cubierta con aislamiento de 2 pulgadas de polisocianurato, más TPO con pendiente al 2% y recolección de aguas con un sistema sifónico. Note lo que dice aquí, logrando disminuciones en el peso de la estructura metálica, menor tamaño de las canales. Y al final reconoce que fue un ahorro, fue un win-win para todos. El dueño del edificio, el diseñador estructural, el arquitecto, todos se beneficiaron de utilizar la baja pendiente. Latinoamérica está aprendiendo la tecnología y aquí podemos ver proyectos muy importantes. Este es el Sodimac en Lima, Perú, 2% de pendiente. Este es un edificio congelador en México, al lado derecho de Walmart, 2% de pendiente. Tenemos el CEDI ARA en Barranquilla, 2% de pendiente. Tenemos Contecar en Cartagena, Colombia, al 2% de pendiente. Tenemos el CEDI ARA Gachancipá, Colombia, 2% de pendiente. Aeropuerto de Nassau en las Bahamas, Parque Industrial en Chihuahua, México. ¿Sí nota usted la cantidad de edificios en este parque industrial? ¿Cuál es la característica de todos? 2% de pendiente. Edificio de Walmart. Este es el edificio más grande de Walmart fuera de Estados Unidos. Tiene más de 100,000 metros cuadrados. 2% de pendiente. Y aquí en Manaus, Brasil, y es interesante mencionarlo, Manaus está en el Amazonas, donde llueve absolutamente todos los días, la mayor pluviometría de América. Utilizaron un sistema al 2% de pendiente con una membrana de TPO, lo que permitía tener un edificio estanque. Y un edificio estanque es que lo puedo inundar y no me va a entrar ni una gota de agua. Entonces, con esto queremos agradecer a todos ustedes por la presencia el día de hoy. Y con gusto, si hay preguntas, vamos a atenderlas. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Vamos a pasar un momentico con Francisco, que tiene unos anuncios, y luego pasamos a una ronda de preguntas de 15 minutos aproximadamente. Y bueno, preguntas que no alcancemos a responder durante el en vivo, vamos a tratar de enviárselas vía correo electrónico durante esta y la próxima semana. Vamos a pasar con Francisco. Permítanme un segundo. Perfecto, Daniel, gracias. Están viendo en pantalla la página de Acesco, ¿cierto? Sí, exacto, se ve la página. Ok, perfecto. Bueno, antes de pasar a la serie de preguntas, muy rápidamente, pues básicamente lo que les quería mostrar es por dónde pueden accesar a la información técnica y la información comercial del Metal Roof. Esta es nuestra página de Acesco, www.acesco.com.co. Pues están todos los productos. Aquí en productos de cubierta está nuestro link a Metal Roof grado 40. Entonces, si le damos clic allí, nos abre una sección dedicada al Metal Roof. Pues ahí, digamos, unas gráficas que parecido a lo que ya vimos acá. Los beneficios y está la ficha técnica. Entonces, aquí pueden descargar la ficha técnica, que básicamente lo que va a hacer es descargar la ficha técnica de cubiertas, donde van a encontrar pues un poco de la información que vimos hoy, el tema de colores, el tema de recubrimientos, el tema de ambientes, todas nuestras cubiertas, pero pues hay una parte específicamente, voy a agrandar un poco, donde muestra el tema del Metal Roof. Están las tablas que yo mostré y las tablas de líneas de diseño para el Metal Roof. ¿Vale? Entonces, www.acesco.com, productos, cubiertas, Metal Roof, y allí encuentran toda la información que necesiten. Bueno, ahora sí, pasamos al tema de preguntas. Entonces, no sé, Dani, yo tengo aquí unas preguntas que
que me pasaste por WhatsApp, pero no sé si las leo directamente o tenemos otra mecánica. Sí, creo que podemos iniciar con esas preguntas. Yo te he ido pasando cada pregunta vía WhatsApp. Hay algunas que pues, van dirigidas a Sesco y hay otras que están dirigidas a la conferencia que realizó el ingeniero Tarcisio. Entonces, de pronto a medida que la vayamos haciendo, va respondiendo cada uno. Vale, perfecto. La primera pregunta que tenemos es de el señor Vicente. Dice, ¿qué calibre es el Metal Roof? Bueno, digamos que nosotros aquí en Colombia hemos procurado tratar de no hablar de calibres. El calibre es un tema bastante complejo acá en Colombia porque no hay una normativa que nos establezca una relación directa entre calibre y espesor. Entonces, eso lo ha utilizado, digamos, parte del mercado que no es tan técnica o que no es tan transparente. Y simplemente al hablar de calibre, pues hay un rango de espesores que uno realmente no sabe de qué está hablando. Por lo tanto, lo que nosotros estamos tratando de implementar desde hace unos años es hablar específicamente de espesores de material, en este caso en milímetros, y como se muestra en las tablas, pues básicamente es 0,60 milímetros, 0,75, 0,90 y 1,20 milímetros. Como referencia, pues ponemos el tema de calibres, pero realmente no nos gusta. No nos gusta el tema de calibres porque da muchas interpretaciones diversas que pueden ser utilizadas mal en el mercado. Entonces realmente no es adecuado. Entonces, ¿qué calibre es el Metal Roof? Espesores, de 0,60 a 1,20. Dice, María, el ingeniero Tarcisio menciona Norteamérica. ¿Qué se está usando en Europa? Tarcisio. No, tienes el micrófono cerrado. Ok, perfecto. En Europa también la baja pendiente es algo que se está utilizando cada vez más. El tema, por ejemplo, es fácil de entender. El manto asfáltico se inició en Europa hace 60 años y se utilizaba en baja pendiente. Sin embargo, se utilizaba sobre losas de concreto, lo que se llama una cubierta pesada. Ahora la tendencia es a cambiar, mantener la baja pendiente, pero con cubierta liviana. Y la cubierta liviana es el deck metálico con aislamiento y membrana encima. Entonces, Europa también, la fuerza de la baja pendiente cada vez crece más. Pero los iniciadores de este concepto que entendieron los beneficios estructurales comenzó en Estados Unidos. Y es por eso que cuando usted llega a Estados Unidos, entra a cualquier edificio, supermercado, tienda por departamentos, todo lo que va a haber es al 2%. No importa si está al norte, donde hay cargas de nieve considerables, o si está al sur, donde hay muchísima lluvia, todo está al 2%. Y por eso hacemos referencia, porque son los que más experiencia tienen. Perfecto, gracias. Bueno, aquí tengo dos preguntas del señor Luis Eduardo. Dice, ¿esta cubierta tiene propiedades termoacústicas y el Metal Roof es estructural o solo para acabado? Bueno, arranco por la segunda. Básicamente el Metal Roof es un elemento estructural. Lo repetimos varias veces, es grado 40. Es un acero calidad estructural. Tarcisio también habló del tema de cómo estructuralmente se puede manejar en diafragmas, que es un tema bien interesante. Entonces, no es solamente para acabado, el acabado lo da la pintura o el recubrimiento que le demos, pero realmente en su esencia es un elemento estructural que me va a soportar, digamos, toda la cubierta. Y en cuanto a las propiedades termoacústicas, pues básicamente esto es parte de un sistema de cubierta. Entonces, como tal, las características termoacústicas las va a dar el aislamiento que yo coloque en este sistema de cubierta. Entonces, digamos que es una ventaja que tenemos allí y es que no tenemos que ir con un aislamiento predefinido, sino podemos variar el aislamiento dependiendo de las características y necesidades del proyecto. No sé si Tarcisio tenías algo para decir. Otro punto interesante es el color de la membrana. Si ustedes vieron en la mayoría de las fotografías, es una membrana blanca. Y el hecho de que sea blanca tiene una reflectancia muy alta, lo que hace que disminuya la transferencia de calor al interior del edificio. Entonces es una ventaja térmica. Y un punto importante es que el tablero del aislamiento, como menciona Francisco, el espesor depende del valor R. R es la resistencia térmica que tiene el tablero en sí,
y depende del material que se utiliza. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con un EPS o un XPS, que son poliestirenos, va a requerir la mitad de espesor para cumplir con la misma resistencia térmica. Entonces, siempre es importante no hablar de espesores de aislamiento, sino hablar de resistencia térmica. Y ahí estamos todos en la misma página. Correcto, perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta del señor Manuel. Dice, ¿cómo actúa este producto en países donde existe la presencia de ceniza volcánica como en Ecuador? ¿Y cuál es la máxima temperatura que soporta este sistema? Excelente, muy buena pregunta al señor Manuel. Tenemos muchos países, no solamente en Ecuador, tenemos Centroamérica, México, donde hay presencia volcánica. Es un producto que tiene alta resistencia química y va a tener un excelente desempeño. Una de las razones por las cuales se instaló en el aeropuerto de Ecuador fue precisamente por eso, porque requerían un elemento que no se fuera a corroer por el efecto que tiene la ceniza volcánica cuando se mezcla con el agua, produce ácidos que van a corroer cualquier metal, mientras que el TPO tiene esa resistencia sin ningún problema. Ok, perfecto. Y pues como lo comenté en la presentación, realmente el tipo de ambiente que se quiera manejar, pues lo podemos manejar con el recubrimiento que necesitemos si es que hay algún, digamos, incidencia de eso dentro de la edificación. Entonces ya sería un análisis específico, pero seguramente con alguno de los sistemas de recubrimiento que tenemos lo podemos solucionar. Tengo otra pregunta acá que dice, ¿este producto y otros productos de Acesco se encuentran en alguna librería para modelar en Revit? Del señor Samuel. Samuel, nosotros tenemos las librerías BIM, son librerías para Revit. En este momento estamos dando el lanzamiento del producto, no tenemos la librería todavía de Metal Roof, pero sí está la librería de otros productos de Acesco, lo puedes buscar por la página de internet. Bueno, búscale librería BIM, ahí aparecen. Y seguramente en unos meses tendremos la librería para el producto Metal Roof. Estamos haciendo, digamos, como un esquema de librería a nivel corporativo. Entonces estamos un poquito nivelando, digamos, todas las empresas del grupo para sacar las librerías más estandarizadas con todas las empresas del grupo. Entonces, en este momento no tenemos la de Metal Roof, pero sí existe librería para los otros productos de Acesco. Lo puedes buscar en la página de internet. ¿Qué precio tendría en el mercado? Bueno, el mercado básicamente te puedes comunicar con cualquiera de nuestros asesores comerciales o en la página web hay un punto de contacto donde puedes pedir una asesoría y te pueden dar precios de esto. Dice, bueno, hay dos preguntas interesantes que pienso que se pueden manejar pegadas. Dice el señor Odín, con este tipo de cubiertas de baja pendiente se puede usar sistemas de cubiertas verdes. Y Andrea pregunta, en estas cubiertas, ¿cómo se realizan las instalaciones de paneles solares? Pienso que es como muy parecido el tema porque es básicamente el elemento y cómo funcionarían algo diferente encima. Sí. Se puede utilizar sistema de cubierta verde, obviamente dependiendo si es intensiva o extensiva, ya ayudaríamos en el diseño de los elementos adicionales que debe tener sobre la membrana. La membrana va a tener el efecto de impermeabilizante, va a impermeabilizar la cubierta verde, pero existen otros elementos que hay que incluir sin ningún problema. Se tendría que hacer una asistencia para determinar las cargas adicionales que va a tener la cubierta y determinar el espesor mínimo y distancia de correas que va a tener el deck metálico para poder soportarlo estructuralmente. En el caso de paneles fotovoltaicos, es ideal para paneles fotovoltaicos porque cada punto de apoyo puede ser un apoyo simple directamente sobre el TPO o un apoyo estructural que atraviese el TPO, el aislamiento, y se asegure al deck metálico. Se puede sellar individualmente, como vimos en algunas de las fotografías, lo que permite que haya un elemento de soporte de paneles completamente estanque. Y el que sea la baja pendiente, la ventaja de estar cerca al ecuador es que va a recibir con el mínimo de inclinación de los paneles la mayor radiación solar y va a facilitar el mantenimiento sobre el techo de los paneles solares.
perfecto. A ver, busquemos temas de mantenimiento. Dice Javier, dice, al respecto del mantenimiento de estos techos, ¿qué es necesario tener en cuenta? Tiempos de recambio, especialmente de recubrimiento o inspección. Muy buena pregunta. Estos techos requieren casi mínimo o nada de mantenimiento. La recomendación que damos es caminarlo una vez al año, simplemente para verificar que no haya nada extraño sobre el techo, no haya mugre acumulado, cualquier cosa, o después de un evento especial. Si hubo una tormenta, es importante caminarlo después, simplemente para verificar que todo esté en buen estado. Las botas prefabricadas que sellan las penetraciones o tuberías no requieren mantenimiento. El TPO en sí no requiere mantenimiento. Las juntas no requieren mantenimiento. Entonces, cuando se hace el análisis a largo plazo, los beneficios que trae el hecho de disminuir o minimizar el mantenimiento es un ahorro grandísimo para estos edificios. Vale, perfecto. Salma, la señora Salma pregunta, ¿cómo puedo acceder a una asesoría del equipo técnico de ASESCO? Pues bueno, Salma, básicamente nosotros tenemos diferentes ingenieros de soporte dependiendo de la ciudad de donde estés ubicada. Entonces, digamos que la más fácil sería como entrar a la página de internet y buscar, digamos al principio vas a encontrar un link que dice contacto. Y allí hay un formulario donde puedes entrar los datos y solicitar una asesoría técnica. Uno de los ingenieros, o de las ingenieras más bien, que son 3 ingenieras mujer, se comunicará contigo y pues te ayudará con el tema. Daniel, no sé cómo estamos de tiempo, tenemos tiempo para un par de preguntas más. Sí, yo creo que vamos a responder una última pregunta y nos comprometemos con los asistentes bueno, nos comprometemos nosotros desde ASESCO en pasarles todas las preguntas que se han hecho al ingeniero Tarcisio, al ingeniero Francisco, y tratar de darles respuesta vía email entre y la próxima semana. No sé si están de acuerdo, porque sí nos están preguntando bastante. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, perfecto. Digamos que cojamos una de acá que me parece interesante. Señor Brian dice, buenos días. Si no tuviera la necesidad de usar aislamiento, ¿se podría usar sin aislamiento? Directamente sobre el deck no se puede utilizar. Se requiere una superficie plana y se puede utilizar el aislamiento en un espesor mucho menor, si climáticamente, por clima o por transferencia de calor no es necesario, pero no se debe instalar directamente sobre un deck metálico. Ok, perfecto. Bueno, pues hay otras preguntas, pero creo que vamos a dejar allí. Como dice Daniel, nos comprometemos con ustedes de tratar de resolverlas lo mejor y lo más rápido que podamos. Entonces, pues Dani, ya creo que dejemos aquí el webinar. Listo, Tarcisio, bueno, de pronto, muchísimas gracias. Gracias. Creo que ha sido un webinar muy, muy interesante. Es una experiencia, creo que no hemos hecho un webinar conjunto en ASESCO. Entonces, me parece que es una buena experiencia y muchísimas gracias a ustedes en Firestone por ayudarnos con esto. Gracias a CESCO por la invitación. Y aquí estamos. Lo que necesiten, estamos para ayudarlos. Vale. Listo, bueno, de pronto aquí para recalcar un poco, teníamos una pregunta a la señora Esperanza. Ella nos dice, buenos días, ¿podrían por favor repetir la página en donde encontramos las fichas técnicas? Recordarles que en el sitio web de ASESCO, www.asesco.com.co, pueden ingresar, pueden en el menú seleccionar el producto, se van a cubiertas y en cubiertas aparece Metal Roof. Ahí van a encontrar toda la información técnica de los productos y bueno, van a poder ver las demás soluciones que tiene ASESCO para el mercado. Bueno, agradecemos a todos nuestros asistentes y a nuestros conferencistas, al ingeniero Francisco Granados y al ingeniero Tarcisio Noguera por esta presentación y bueno, que es un proyecto de ASESCO que hoy se vuelve realidad y que sabemos que va a ser de mucho provecho en el diseño de los proyectos en Colombia y bueno, esperemos que internacional también. Recordemos a nuestros asistentes que quieran revivir este webinar que finalizando la semana podrán encontrarlo en nuestro canal de YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales para estar atentos a los próximos webinars y a información del sector. Y bueno, agradecerles nuevamente por la asistencia.
Esperamos que estén todos bien. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien.